Posteriormente vamos a hacer un segundo capítulo, un tercero, y lo que nos dé para tratar de abarcar las leyendas y crónicas más conocidas y las no tan conocidas, pero sí las más sorprendentes, inclusive hasta espeluznantes, que se llegaron a dar en la isla, en ese México colonial. Entonces hoy es una pequeña probadita de lo que vamos a estar viendo posteriormente, crónicas y leyendas de la muy noble y leal Ciudad de México, también para algunos conocidos como la Ciudad de los Palacios. Entonces vamos a empezar de una forma muy tranquila, en una de las esquinas más importantes. Sí quiero señalarles que en algunas partes de la película, del video, va a haber ruidos así medios diabólicos, entonces nada más para que controlen su audio, se nos va a aparecer el diablo por ahí, entonces nada más tener cuidado con alguna impresión que nos pueda estar mostrando lo que es la película. Pues iniciamos, gracias, bienvenidos, y arrancamos esta pequeña crónica. Ciudad de México, como hemos sabido, fundada en 1521 bajo la colonia, su centro histórico, 668 cuadras, y una de las esquinas más enigmáticas de la Ciudad de México, para algunos de las más importantes, porque gran acervo arquitectónico surge en este cuadrante. También dos de los edificios más altos que hubo en México. En el 36 estamos viendo el edificio de la Nacional, y enfrente donde estuvo el zoológico de Moctezuma, o donde también estuvo parte del convento de San Francisco. Hoy ubicamos al edificio más alto de México de 1956, lo que es la famosa Torre Latinoamericana. Curiosamente, dos compañías financieras, Seguros La Nacional, que es lo que estaríamos viendo frente a nosotros, 10 pisos de Art Deco, el edificio más alto de México en los 30, y la Torre Latinoamericana, Seguros La Latinoamericano, justamente estaríamos viendo ahí. 44 pisos, una de las esquinas más importantes, porque todos los días en la calle de Madero caminan, 150,000 personas. También aquí algunas anécdotas, algunas crónicas nos indican que el primer semáforo en la Ciudad de México se colocó en el crucero de Avenida Juárez y lo que es Eje Central. También aquí se registraron los primeros accidentes viales, y estamos viendo allá al fondo el primer parque público de América, lo que es la Alameda Central, construida y trazada en 1596. Ahí estaríamos viendo el convento de Santa Isabel, donde se encuentra hoy el Palacio de Bellas Artes, la calle de Madero, una de las más importantes. Por ahí sabemos que entró el ejército trigarante. El edificio Guardiola, sustituyendo ese viejo casón de Guardiola de Antonio Escandón, aquí en el edificio nacional, sus 10 pisos enormes en su época, el edificio más alto de la Ciudad de México. También desde esta esquina podemos escuchar todavía con algo de imaginación el trueque de los mexicas en ese terreno, o los rezos del convento de Santa Isabel. Justamente en esa esquina hubiéramos visto el Palacio de Bellas Artes. Cruzando hacia la calle de Tacuba, aquí estaríamos viendo lo que es parte del antiguo convento de Santa Clara. Cabe señalar que todo este complejo religioso de Santa Clara ubicaba un hospital del Divino Salvador, que es lo que estaríamos viendo frente a nosotros. Estaríamos ubicados ahorita rápidamente en lo que es el Café Tacuba. Enfrente esa iglesia del antiguo convento de Santa Clara, hoy Biblioteca del Congreso. En la parte trasera del café, que ahorita vamos a ingresar, pertenecía a las casas de asistencia para mujeres dementes en la época colonial, conocida como el Hospital de la Canoa, también referenciado como el Divino Salvador. Todo eso suscitó donde vamos a ingresar ahorita, y hay una leyenda, hay una historia que nos dice que se presenta el fantasma de la monja del Café de Tacuba. Ahorita vamos a tener un efecto especial para que no nos asustemos, y cuando el hospital se volvió mixto, un interno se enamoró de la madre superiora, pero inmerso en su locura, fue que la asesinó. Entonces ahorita nos vamos a presentar ante la monja, nos va a dar la bienvenida para empezar a hablar de la leyenda. Ya que nos dio la bienvenida a lo que es la monja, el fantasma de la monja, pero ustedes dicen, ¿qué tiene que ver una monja? ¿Por qué? Si sobre la calle de Tacuba estamos viendo un restaurante. Recordar que durante ese México colonial, muchos años de arquitectura, muchas evidencias de las leyes de reforma, muchos de los complejos religiosos, ya sea que estuvieran
fundados y establecidos en iglesias, son los mismos conventos, fueron fraccionados. Es en este terreno, es justamente donde nos encontramos ahorita, que en ese hospital, como les comentaba, un interno se enamoró profundamente de la Madre Superiora. Ese hospital del Divino Salvador estaría ubicado justamente en la calle de Donceles, que es la calle que da a espaldas de todo este conjunto que se encuentra en la calle de Tacuba. Sabemos que a la fecha existen historias orales, sobre todo, que mencionan que el espíritu de esa monja que nos recibió se encuentra flotando en el restaurante, pero algunos aseguran, sobre todo los de la cocina, que se encuentran justamente en ese lugar donde preparan los alimentos. Y es también en los pasillos que se presenta lo que es esta monja. Se dice que cuando la hacían vida, le nombraron la monja del café. También algunos indican que en este lugar, en la cocina, cuando están justamente parados frente a los anaqueles, se sienten las profundas sensaciones de esa monja acompañándolos en lo que es la cocina. Voltean los cocineros y obviamente no ven absolutamente nadie. Y ya para bajarle un poquito a este ritmo cardíaco, sabemos que en 1912 se construyó y se fundó este Café Tacuba, pero también dentro de la historia oral nos mencionan que aquí Diego Rivera en 1922 se casó con Guadalupe Marín. También en este restaurante, mucha de la época de los presidentes, sobre todo Porfirio Díaz, venían aquí a degustar alimentos. También Agustín Lara era uno de los lugares que más frecuentaba. Entonces la gente se pregunta, y algunos comensales que han ido a los baños y se han movido, que si en la parte alta hay un hospital. Entonces el gerente y algunos meseros le preguntan que por qué, porque ellos aseguran que las escaleras y en los pasillos ven una enfermera. Es por ello que lo que son las meseras de este restaurante, del Café Tacuba, están totalmente vestidas como si fueran enfermeras. Entonces dice que del Hospital del Divino Salvador, esa monja que murió asesinada por ese demente, anda rondando justamente en el Café Tacuba. Tacuba, una de las calles más viejas, más importantes de la Ciudad de México. Entonces, cuando salimos, vemos en la esquina el exconvento de Nuestra Señora de Belén. Hay una frase que dice, la letra con sangre entra. Y algunos cronistas, algunas referencias nos indican que esa frase surgió de esos muros que estamos viendo. El único convento que se fundó en México que no provenía de España, que venía de Guatemala, es de Nuestra Señora del Belén. Se dice que esta escuela era de muy buena categoría, era una escuela muy limpia, muy higiene, porque también había un hospital. Se dice que cuando los papás llegaban por los niños, se escuchaban los gritos de los maestros, cómo reprendían a todos los niños. Entonces, la historia nos dice que la frase de la letra con sangre entra surgió justamente en ese lugar. Vamos a movernos rápidamente de la calle de Tacuba para irnos justamente a la calle de Belisario Domínguez, a visitar uno de los conventos, de los primeros conventos que se fincaron en la Nueva España, en la colonia. Nos estamos refiriendo al Templo de la Inmaculada Concepción. Es muy tradicional y muy común que muchas de las historias, de las leyendas que se suscitaron en la isla, en el México colonial, tengan que ver con las órdenes religiosas. Muchas de ellas tienen que ver con monjas y sobre todo con las damas, que muchas de ellas murieron de amor, que es el caso del Templo de la Inmaculada Concepción, que fue fundado en 1540 por nada más ni nada menos que Fray Juan de Zumárraga. Este complejo estaba conformado por lo que era un noviciado, un edificio principal, el convento y sobre todo el centro. La leyenda que nos marca en estos grandes muros coloniales, uno de los conventos más bonitos, cabe señalar que si la puerta se encuentra en un extremo del complejo, era edificio de mujeres. Si la puerta está en la parte frontal, era edificio religioso de hombres. Como bien sabemos, hasta en la religión hay diferencia de sexos. Durante la colonia había una mujer que se llamaba Doña María Gil, que estaba enamorada de un joven llamado Urrutia. Era humilde, pero que algunos decían que profesaba un falso y un interesado amor por Doña María Gil. Entonces, los hermanos de la muchacha no estaban nada convencidos con la relación de este veracruzano, de esta persona, y lo convencieron a este pretendiente de irse a Veracruz. Se dice que Doña María Gil, de la depresión que sufrió durante este acto de los hermanos de obligarle a irse a Veracruz,
de esa gran depresión, se hizo monja en el convento para tratar de olvidar esos males de amor. Y del dolor se ahorcó, pero se dicen que se ahorcó en uno de los patios, se ahorcó uno de los patios en un durazno. Nos comentan las historias, Luis González de Obregón o de esos grandes cronistas de México, que tomó una cuerda y se dirigió a ese árbol de duraznos que se encontraba en el convento. Lo amarró y se colgó de ella, obviamente perdiendo la vida de forma inmediata. Entonces, cuando visitan la iglesia, cuando están en este gran templo de nave latina, podemos ver todo el decorado muy del estilo barroco, de acuerdo a la época. Cabe señalar que muchos de estos edificios fueron construidos y fundados en siglo XVI. Posteriormente, como hemos platicado en otras ocasiones, tenemos 200 años de arquitectura y muchas de las edificaciones religiosas se volvieron a fincar a principios del siglo XVIII. Y este es uno de los casos, aunque sabemos que el origen de la fundación data de 1540. Entonces dice que el fantasma y el recuerdo y la imagen de la monja se aparece justamente en este lugar. Cuando todavía funcionaba como convento, esta señorita muerta de amor, decidida por su propia conveniencia, se le aparecía a las monjas enclaustradas. Ahorita que salgamos vamos a ver una pequeña plazuela que tiene que ver mucho con esta zona. Cabe señalar que esta calle de Belisario Domínguez fue fraccionada. Sabemos que tomando la salida a la derecha nos encontraríamos en el eje central, donde se encuentra el Teatro Blanquita. Y enfrente hay una de las plazas que tiene una historia muy singular, sobre todo del siglo XIX, que es la plazuela de la Encarnación, que ahorita vamos a ver justamente ahorita que salgamos. Entonces aquí nos lleva otra leyenda de otra monja que de la decepción decidió seguir el camino de Dios. Entonces ahorita vamos a salir de esta nave para cruzar lo que es la calle de Belisario Domínguez. Aquí estamos en Belisario Domínguez número 100. Estamos en este extremo, ya muy cerca de lo que es el eje central. Recuerda que empezamos por la calle de Tacuba y vimos lo que es el Café de Tacuba, previamente la Torre Latinoamericana. Entonces estamos en estas calles que corren de oriente a poniente dentro de la Ciudad de México, que como bien sabemos, 8 grandes canales, ahorita lo comento, son los que cruzaban la isla para dar continuidad con una de nuestras leyendas. Frente al convento se encuentra la Plaza de la Constitución, así se llama porque se encuentra una capilla, la capilla de uno de los pueblos mesoamericanos, mexicas, que ahí se fundaron. Cabe señalar que la ciudad se fraccionó, se trazó en 4 barrios, y uno de ellos el barrio de Huepopan. Huepopan correspondía a esta zona norponiente de la isla, y de acuerdo a la tradición de Nuestra Señora de la Concepción, surgió en medio una pequeña capillita que es la capilla de los muertos. Todavía tenemos casonas muy típicas de la época. Cabe señalar que si hoy visitan esta pequeña plazuela, desgraciadamente hay mucha gente, hay muchos indigentes en la zona, no es de la zona más, sí es segura, pero no de la más higiénica de esta parte del centro. Estamos a tan solo unas 2 cuadras de Garibaldi, también muy cerca de lo que es la calle de Perú. Entonces aquí se encuentra la Capilla de los Muertos, que en el siglo XIX en esta capilla depositaban los cadáveres justamente frente al convento que estaríamos viendo allá. Ahí estamos viendo lo que es el Metrobús que cruza la calle de Belisario Domínguez, que tomando Belisario Domínguez hacia el oriente llegaremos a otro de los lugares donde también hay mucha historia narrativa, lo que es el complejo de Santo Domingo. En ese lugar todavía se pueden leer las memorias donde estuvo el convento, los escribanos, la antigua aduana, pero esa parte de la historia de Santo Domingo la vamos a dejar para otra sesión de leyendas. Simplemente ahorita estamos viendo este ex convento del Templo de la Inmaculada Concepción, y frente a nosotros, que es donde estamos ahorita, es la Capilla de la Concepción del barrio de Huepopan. Todavía se profesa en este pequeño recinto, que realmente es muy atractivo esta plazuela, sí, es de las típicas de Ciudad de México, como muchos centros. Tenemos un complejo religioso, edificios civiles en los extremos, y justamente fiel a la tradición colonial, se nos enmarca y queda enclaustrada lo que es una pequeña capillita. Entonces aquí se le conoce como la Capilla de los Muertos,
que no era otra cosa que el depósito de los cadáveres del siglo XIX. A espaldas encontramos una de las calles más importantes de los mexicas, la calle de Perú. ¿Pero qué tiene de importancia? Esta traza por la que estamos yendo ahorita caminando, y podemos ver una hornacina, muy típico de esta Ciudad de México. Recordar que las hornacinas eran conjuntos donde se colocaban algún nicho, pero justamente en la esquina de la propiedad. Esta calle de Perú corresponde a lo que era la traza de una acequia, una de las acequias más importantes, que llegaban productos, lo que era la antigua aduana, es decir, enfrente de Santo Domingo. Entonces, este era uno de los ocho canales que cruzaban la isla. También se le llamó como calle de la Puerta de Santo Domingo. Santo Domingo, desgraciadamente, quedó nada más lo que es el atrio, parte del convento y lo que es la iglesia. Sin embargo, en esta calle de Perú número 100, que estamos a espaldas de lo que es el convento de Santo Domingo, muy cerca de la Arena Coliseo, en lo que es la calle de Perú número 100, vamos a platicar otra de las grandes leyendas que sucedieron en el centro, y nos estamos refiriendo a la leyenda de la mujer errada. Hoy podemos ver algunos comercios, pero en ese lugar justamente estuvo ubicado la casa de un herrero, un amigo, un compadre de un clérigo que vivía justamente en ese lugar. Esta calle que hoy conocemos como Perú, cabe señalar que muchas calles del centro histórico hoy toman el nombre de países de Latinoamérica. Esto corresponde a una cumbre panamericana a la cual asistió Porfirio Díaz, en el que se estableció que México nombrara una de sus calles más importantes a algunos países de Sudamérica. Pero anteriormente esta calle se llamó la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo. Hoy se le conoce como la calle de Perú. Entonces vamos a ingresar. Hoy en día el interior es una vecindad. También hay algunos comercios, hay oficinas. Nada que ver con lo que fue en esa época. Sin embargo, estamos ubicados justamente en ese predio. Ahorita que ingresemos, vamos a ver cómo está conformado lo que es este pequeño conjunto habitacional y este pequeño conjunto de comercio. Pero, ¿qué sucedió aquí? Algunos narradores, algunos cronistas nos dicen que aquí sucedió uno de los más formidables y espantosos sucesos de la Nueva España. Sabemos que por ahí de 1770, 1680, un clérigo que vivía en pecado, ¿no? Que vivía con una mujer mala, decían que era mala porque tenía medio cegado a este clérigo, que también no muy sacrificado, vivía en ese pecado, que pertenecía a muchas de estas crónicas al Colegio de San Ildefonso. Esta es una de las pocas crónicas que tenemos que están perfectamente documentadas, ¿no? Por un gran maestro llamado don José Vidal, que en parte de sus páginas hace la referencia de esta leyenda. Entonces dice que por ahí de esa época, último tercio del siglo XVII, don Francisco Sedano vivía en el número 3 de la calle de Puerta Falsa. Estaríamos ubicados en el número 3 de esa calle. Hoy en día, con la numeración y con la conformación, estaríamos en el Perú número 100, pero anteriormente esta era la calle Puerta Falsa de Santo Domingo en el número 3. Entonces, si escuchan alguna referencia respecto a ese domicilio, no es otra cosa que el Perú número 100. Esta acequia, esta calle cruzaba de oriente a poniente, y este clérigo vivía aquí, que algunos señalan que no era muy honesto, como Dios manda, sino que estaba en incontinencia con una mujer mala porque lo tenía forzado. Entonces, este personaje tenía muchas dificultades, ¿no? Psicológicas por este suceso de vivir con esta pecaminosa, algunos señalan, y enfrente, en este lugar, vivía lo que era un gran herrero, su gran amigo, su compadre, y un día en la noche le tocan la puerta al compadre y llegan dos personas negras muy fuertes con una mula, y le tocan la puerta y le dicen, oiga, queremos que a esta mula, que es del clérigo, queremos que le pongan 4 herraduras, porque al día siguiente tiene que salir muy temprano a la villa de Guadalupe. Así sucedió como la escena, todo se nubló, todo se volvió loco, empieza el herrero a trabajar su herraje y le pone las 4 herraduras, lo que es a la gran mula, así como lo estamos viendo ahorita. Él tenía muchas dudas y realmente reconoció a la mula, que era del clérigo. Estos dos hombres negros muy misteriosos en esa noche, ya casi medianoche, se fueron y ya no los vio. Al día siguiente el herrero
fue a buscar al sacerdote, fue a buscar al clérigo, le toca la puerta y lo ve profundamente dormido. Dice, compadre, ¿qué le pasa? ¿Por qué sigue dormido? ¿Qué no se desveló? ¿Qué no fue a llevarme la mula anoche? No, no le llevé nada. ¿Cómo que no me llevo nada? Claro, se presentó en mi puerta, traía dos negros, dos personas que decían que venía con usted, y me mandó hacer 4 herraduras que le puse a la mula. Dice, esto nunca sucedió. Entonces empezaron a entrar en gran confusión ellos dos, empezaron a dudar del acontecimiento, de qué había sucedido, y resulta que vieron a la esposa, le hablaban, trataban de despertarla, y esta no reaccionaba. Trataron de tratar de revivirla, para tratar de entender qué es lo que había pasado, ya que le había dicho, es que yo no le mandé errar mi mula, no pienso hacer el viaje ninguno, ni a la basílica, no pienso hacer eso, replicaba el clérigo, ¿no? Muy angustiado. Entonces, esas explicaciones claras que trataba de dar realmente no daban paso a lo que iban a estar presenciando en unos segundos. Entonces llamaron 1 o 2 veces a la esposa, le trataban de decir por su nombre y la mujer no respondía, no reaccionaba. Pues también 1 o 2 veces le movieron el cuerpo, como estamos viendo ahorita en la imagen, y estaba totalmente rígido el cuerpo, no se notaba en ella respiración. Entonces acababan de darse cuenta que había muerto. Los dos compadres se contemplaron uno a otro, estaban mudos de espanto, pero también muy asombrados, porque cuando de repente ven las manos y las piernas, quedaron totalmente horrorizados. Pues resulta que sus extremidades tenían las herraduras que el herrero le había colocado a la mula. Entonces, ¿qué sucedió? Pues ambos se convencieron, respuestos de su asombro, que todo aquello que había sucedido de la divina justicia de los hombres negros con la esposa, y que sus negros habían sido los demonios salidos del infierno. Entonces esos negros fueron los salidos del infierno por estar reclamando y haciendo justicia de este acto del clérigo. Inmediatamente avisaron al cura de la iglesia, de la parroquia de Santa Catarina, muy cerca de aquí, y se dieron cuenta que habían cometido un gran asesinato. Ante este caso, muy de la sorpresa de todos, y por un acuerdo de las 3 partes, es decir, del sacerdote y de ellos dos, se resolvió hacer un hoyo en la misma casa para enterrar a la mujer. Y una vez ejecutada la inhumación, guardar el más profundo secretos de todos los presentes. Y todo eso sucedió aquí, en la calle de Perú número 100. Esta es una de las calles también más representativas, porque estamos a unas espaldas de lo que es la Arena Coliseo, que ahorita vamos a platicar rápidamente de la historia de este gran complejo, de este gran auditorio para la lucha libre. Está tan solo media cuadra de lo que es la calle de Perú número 100. Todo este terreno que estamos viendo enfrente correspondía al convento de Santo Domingo. Recordar que los dominicos se establecieron en este lugar. Primeramente llegaron los franciscanos, dominicos y posteriormente los agustinos. Ahí vemos a lo lejos del lado izquierdo lo que es la Arena Coliseo, ese gran edificio, ese gran teatro de la lucha libre. Fue construido el 2 de abril de 1943. Pero también tiene una historia muy curiosa. Una persona adinerada, un llamado Salvador Lutero, se ganó la lotería, se ganó 40,000 pesos. Entonces, gracias a ese premio, fue que se pudo construir la Arena Coliseo. ¿Pero por qué se llama Coliseo? Porque el interior tiene forma de un óvalo, como un coliseo romano. Entonces, aquí estamos en la calle de Perú 77. Aquí ya estamos justamente en el barrio de La Lagunilla, que es un embudo de La Lagunilla, mi barrio. También este fue uno de las primeras arenas en América Latina al cual le pusieron el aire acondicionado. Entonces ya sabemos que la gran tradición de la lucha libre, no nomás la Arena Coliseo, la Arena México, presentan funciones de teatro. Y esto está a espaldas de lo que fue Santo Domingo. De hecho, cuando visitan Santo Domingo, les presentan lo que es el comedor, da justamente espaldas de lo que es la Arena Coliseo. Desgraciadamente los dominicos fueron particionados todo su complejo religioso. Es por ello que mucho de lo que representó ese convento
lo tenemos en el nombre de las antiguas calles, la Puerta Falsa, el Templo Expiatorio, el Huerto. Cuando estamos enfrente de Santo Domingo, nada más podemos ubicar lo que es el atrio, la Plaza de Santo Domingo, donde están las impresas, los escribanos, pero todo eso correspondía lo que era al atrio y al Huerto. Continuando por esta calle de Perú, de forma casual, que fue lo que me sucedió, por eso es bien interesante caminar por el centro, recordar que solo algunas calles son las que aparentemente están protegidas y tienen una traza urbana más segura. El centro es así, nos pasamos de una a dos calles y cambia totalmente la dinámica del centro. Y este es el caso de la calle de Perú, que solo en la parte que da espaldas a Santo Domingo está totalmente remozada. Pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿Por qué estamos caminando por esta pequeña calle? La sorpresa también a mí me embargó porque yo no pensaba, no sabía o no tenía muy claro que en el mismo centro histórico existe una pequeña calle totalmente cubierta de árboles. Es como una pequeña alameda chiquitita que vamos a ver justamente donde está ese módulo de policía. Uno va caminando y no se espera lo que vamos a ver. Vean, árboles frondosos. Esta es una escena no muy típica del centro. Ahorita vamos a dar la vuelta a la derecha porque está saliendo ese auto para encontrar una calle que se llama de Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín. Entonces, realmente como me sucedió, nos invita a ingresar porque tenemos casas totalmente coloridas. Aquí tenemos el nombre, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín. Pero ¿quién fue Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín? Entonces vean cómo en el mismo centro, a unas pocas cuadras de Belisario, de Santo Domingo, se nos presenta una calle totalmente con jardineras, con algunos toques de multicolores, y sobre todo lo atractivo son esos árboles frondosos. Entonces de repente se nos olvida que estamos en pleno centro histórico, perdón, y no es otra cosa que una puerta de entrada que comunican a dos de las calles más importantes del centro, lo que es la República de Chile y la calle de Allende, que es justamente donde inicia el barrio de La Lagunilla. Pero Mariana Rodríguez, como estamos viendo ahí del Toro Lazarín, fue una persona que apoyó lo que fue al movimiento de independencia. Su esposo, el doctor Lazarín, junto con ella, apoyaron lo que fue esta justa. Entonces, esta calle es totalmente peatonal, destaca por sus coloridas fachadas, que es lo que estamos viendo, y muchas de estas construcciones son del siglo XIX. Lo que llama la atención, obviamente, como estamos apreciando, son esas jardineras y esos altos árboles. Entonces, esta Mariana Rodríguez simplemente simpatizó con el movimiento insurgente, de hecho, apoyó mucho a la causa de Miguel Hidalgo, y en su casa, junto con el maestro Lazarín, ahí se gestó lo que fue una de las conspiraciones, un día, una fecha llamada Lunes Santo, la conspiración de 1811. Entonces, en honor a esta mujer, se determinó que esta puerta de entrada hacia la Lagunilla, hacia el barrio de la Lagunilla, entre la calle de República de Chile y Allende, tuviera su nombre. Entonces yo los invito al centro, eso es lo que nos presenta el centro histórico, no nada más son calles adoquinadas, casas señoriales, palaciegas, donde vivieron condes, mayorazgos, simplemente dentro de este mismo barrio nos presenta calles muy de este estilo. Y es la única o de las pocas que presenta esta traza con jardineras y árboles altos. Entonces, la verdad es muy agradable saber que en el mismo centro histórico podemos tener estas pequeñas callejuelas, estas pequeñas placitas, como lo que tenemos típicamente en muchas ciudades de México, nada más que esta ciudad, este centro, dentro de su traza, dentro de esa gran cambio durante 300 años, muchos de los complejos originales han ido modificándose. Entonces, esta es la calle de Mariana Rodríguez del Toro, una persona que simpatizó con el movimiento independentista. Ahí tenemos parte de su biografía, nació en 1785 y murió en 1821, también fue tomada presa, pero afortunadamente para ella y para el doctor Lazarín no fueron vueltos prisioneros, lograron salir. Y ya del otro lado, vamos a continuar por la calle de Morena. Aquí nos movimos rápidamente hacia espaldas de Palacio Nacional para encontrarnos rápidamente en el Hospital del Amor, un hospital de bubas, un hospital de enfermedades venéreas.
Estos muros rojos que hoy en día forma parte de la Universidad Nacional Autónoma, que es el Colegio de San Carlos. Sabemos que Manuel Tolsá fue el primer director de la Academia de San Carlos. Pero ¿por qué es importante esta academia? Bien sabemos que en ese México de finales del 18, toda obra, toda arquitectura, todo trabajo debería de estar aprobado por la Academia de San Carlos. Y esta misma calle nos lleva a una ruta que popularmente se le conoce como la Santísima. El templo que vamos a ver, que se ve cuán largo es esa torre esbelta, es el templo de la Santísima. Aquí estamos recorriendo hacia el oriente. Si continuamos por esta calle, que originalmente se llamó Moneda, luego se llama Emiliano Zapata, y estaríamos llegando a lo que es al rumbo de la Merced. También es en esta zona que es muy importante porque era la vía de comunicación del comercio que venía del sur de la Ciudad de México. Sabemos que hay zonas como Mextitlán, los canales de Chalco, como la acequia de Roldán, que entroncaban justamente en este lugar. Ese templo de la Santísima que vamos a ver ahorita y que estamos viendo esa torre esbelta, es algunos la señalan como una monumental estructura que se levantó a mediados del siglo XVIII. Hoy en día solo se puede identificar plenamente por esa gran torre. Y en la parte baja, ahorita que lleguemos, vamos a ver una pequeña plazuela que se construyó justamente debajo de esa rampa para rescatarla del hundimiento que ha padecido a lo largo de muchos años. También es en esta zona muy comercial donde vemos algunas esculturas religiosas, algunas de ellas adoran y emulan lo que es a la Santa Muerte. Entonces es bien típico por Correo Mayor, por toda esta zona de la Santísima, ver mucha escultura religiosa en la misma calle. También es aquí que en 1526 había un hospital, había una ermita de un hospital llamado Santísima Trinidad y los santos Cosme, Damián y Ámaro. Es por ello que se llama la Santísima. Aquella ermita que estaríamos ubicando en esa fachada barroca tuvo varios usos hasta que fue derribada para construir justamente esa nave totalmente barroca, que es lo que estaríamos viendo. Estamos viendo que también está enmarcada por esas pilastras almohadilladas, que es lo que se veía justamente del lado izquierdo, donde está la puerta. Vean, aquí no hay presencia de columnas, todo es nivel estípite, que está compuesto por dos cuerpos, y lo que sobresale realmente en esta plazuela es el remate que tiene. Subiendo estas escaleras, llegamos a una de las calles más importantes, de donde hubo una gran actividad comercial desde la época de los mexicas, y es donde se encontraba la acequia. Este túnel que estamos viendo, como este cauce, obedece al canal, a la acequia que venía desde el sur de la ciudad. Vean esta pequeña placita, los fines de semana es claro y muy típico ver ahí a los artistas urbanos hacer algún tipo de espectáculo ahí. Es en esta calle donde hay gran variedad de artículos oaxaqueños. Es muy interesante ver cómo grandes tiendas pueden encontrar el chocolate, el café, el queso, todo a granel, como si estuviéramos en el mercado Venustianos Carranza de Oaxaca. Ya después de caminar un buen rato por esta acequia de Roldán, que podemos ver el cauce, yo los invito a que si no andan por aquí, hay un changarro de 1965 que se llama Antojitos Ester. Vale la pena hacer una parada, cabe señalar que tienen que tomar turno, pero yo les puedo aconsejar rápidamente que prueben lo que son los sopes y las gorditas de chicharrón. Se llama Antojitos Mexicanos Ester. Mucha gente acude justamente a esta esquina. Anteriormente era ese pequeño localito donde está la gente sirviendo y posteriormente, recientemente compraron el local del lado izquierdo. Entonces es un lugar limpio, lavado, bastante rico. Un poquito lento el servicio porque cada orden la van preparando al momento. Entonces aquí estamos en la acequia de Roldán, donde se conserva un puente que vamos a ver en tan solo unos minutos, ese puente de piedra y algunos muros que flanqueaban lo que era la antigua vía acuática para el cual los aztecas y los mexicas llevaban sus productos. Vean, otra imagen religiosa, pero de repente aparece lo que es la Santa Muerte. Esta es como la parte alterna y underground del centro histórico. Muy cerca de aquí llegarían a la Plaza de la Aguilita, la Plaza de la Belleza. Entonces estamos en esa parte oriente del centro histórico, donde hay mucho comercio, muy cerca de la calle de Corregidora, pero que también hay grandes leyendas y grandes historias de ese México. Del lado izquierdo estaríamos viendo lo que es ese puente de piedra, vean, lo que es la acequia de Roldán. Este cauce por el cual estamos viendo, todos los días llegaban productos perecederos desde Xochimilco.
Ustedes si tratan de marcar una línea imaginaria, los canales de Xochimilco, entroncarían con La Viga, luego Mextitlán, el mercado de Jamaica y llegarían aquí. Es por ello que la gran tradición de México y de los grandes mercados se da justamente en este lugar. Y en esta alhóndiga, como bien sabemos, son almacenes, son grandes bodegas para almacenar los granos. Ahorita vamos a ver su fachada. Este puente es original. Desgraciadamente también aquí está lleno de indigentes, ¿no? Mucha gente que vive en la calle, pero esto correspondía al cauce natural de la sequía. Esta es la alhóndiga, durante mucho tiempo se conservaron los granos, ese alimento que abastecía lo que era la noble y leal Ciudad de México. Lo que es ese canal, estamos viendo el puente de piedra, fue cegado y colocaron esa jardinera para tratarla de mantener en mejores condiciones. Desgraciadamente, no es el lugar más higiénico por el tipo de gente que todos los días deambula. Sí hay que tener cierto cuidado porque nuestras pertenencias pueden correr peligro. Entonces aquí llegaban los caminos desde Xochimilco. Entonces cuando van justamente en este lugar, llama la atención que ven un local donde venden mucho chile seco. Ustedes dirán, ¿por qué venden chiles secos? Esto es una gran tradición de años, porque ellos típicamente, la familia, la fundadora, se colocaban justamente a un costado del canal. No es un secreto, no es ninguna coincidencia que ellos estén vendiendo todos sus productos, sus chiles secos, el tamarindo, todo de muy buena calidad y todo muy fresco. Ahí pueden ver productos que vienen de la costa. Pero es interesante porque ese era un paraje de los productos que llegaban desde el Canal Nacional, que venía desde Tláhuac, ¿no? Sabemos que es al sur de la Ciudad de México, que pasaban por Xochimilco, luego pasaban por Mexicalcingo, Ixtacalco y Santa Anita. Toda esa ruta del sur de la ciudad, esos grandes edenes, esos grandes vergeles nos llegaban justamente aquí. Ahí donde dice Craviotas, donde está la sequía de Roldán, continuando por esta llegaríamos lo que es a la Santísima Trinidad, luego tomando a la izquierda llegaríamos a la calle de Moneda. Pero ¿por qué nos vamos a meter aquí? Estamos en la segunda cantina más antigua de México después del nivel. Hoy en día es la más antigua y aquí también nos da la bienvenida una monja. La Peninsular hoy en día es la cantina más antigua de México, fechada de 1872. Esos muros de madera que estamos viendo del lado izquierdo, la señorita de forma oral que está ahí, que es la que prepara unas deliciosas bebidas, sirve unas muy buenas cañas, nos dice que detrás de esos muros que vamos a ver ahorita están los restos de una monja. De esa monja que nos recibió justamente se encuentra ahí. Ya está muy restaurada. Sin embargo, en 1963 se le dio permiso a las mujeres a entrar a esta cantina. Entonces, es la cantina más antigua que se encuentra en la Ciudad de México. La segunda es el Gallo de Oro, que también vamos a visitar más adelante. Entonces, detrás de esos muros, como está señalando, están los restos de una monja. Es la cantina más antigua, la Peninsular. Entonces, vale la pena tomar aquí una cervecita, hacer una pausa, recordar que estamos en una ruta totalmente comercial. Entonces, 2 años después de la Peninsular se fundó otra cantina, que es el Gallo de Oro, que vamos a ver más adelante. Entonces, vale la pena hacer el ejercicio y si alguien no quiere tomar una buena cerveza, saliendo de este lugar, de esta misma sequía, vamos a ver más adelante una cafetería, uno de los lugares más emblemáticos del centro, donde pueden encontrar buen café, café de Oaxaca, café de Chiapas, café de Jicotepec, de algunos lugares de la República. Ahorita vamos a hacer una pequeña parada para tomarnos un café en el Café X. Esto sí su plan, después de caminar por este lugar, no desean una cerveza, sino ahora nos vamos a detener lo que es el Café X. Aquí les venden lo que es la bebida, ya sea en su vaso o pueden llevar a granel para llevar, ¿no? Entonces, también es un lugar muy típico del centro histórico del X desde 1965. Aquí le preparan, vemos café de Chiapas, Huatusco, de Uruapan, de Córdoba, de muchos lugares. Realmente los precios son muy económicos. Un café negro les puede costar hasta 25 pesos. Y ahora nos vamos a mover rápidamente. Vamos a dar un giro para llegar a una de las calles más importantes del centro histórico, la calle de Uruguay. Pero ¿por qué hicimos este vuelto tan pronunciado para llegar a una de las esquinas, para llegar a la calle de Don Manuel, que es lo que vamos a platicar ahorita de nuestra siguiente leyenda, nuestra leyenda de Don Juan Manuel. Ese hotel que conocemos hoy en la calle de 5 de febrero y Uruguay, que es el Hotel Hampton Inn, esa era parte de la casa de los Agustinos. Es en esta cuadra
donde podemos ver gran arquitectura. Estamos a tan solo 2 cuadras del Zócalo, mucho edificio colonial, ¿no? Sabemos que el tezontle y mucho de ese trabajo del siglo XVII lo vamos a ver justamente aquí. Y esta es una de las historias favoritas de lo que es Luis González Obregón, que es de un señor muy adinerado, de este señor Cosillo, donde va a dar inicio a nuestra leyenda de Don Juan Manuel. Estamos aquí viendo parte de la placa de 5 de febrero, y ese edificio, después de que se remodeló el hotel, le colocaron los 2 pisos de arriba. Podemos ver algunos tintes moriscos, muy del estilo mudéjar, pero eso correspondía a los terrenos de los agustinos. Recordar que el centro histórico, de acuerdo a su zona geográfica, fueron abarcando las órdenes religiosas las mejores ubicaciones. Hacia el sur, San Agustín; hacia el norte, Santo Domingo; hacia el poniente, San Francisco. Entonces, si podemos marcar un polígono, un triángulo, tendríamos a las órdenes religiosas totalmente conectadas. Y en medio de esas 3 órdenes religiosas, como lo vimos la vez pasada, los jesuitas, donde se encuentra justamente la profesa, que también ahí hay leyendas y crónicas, pero eso nos las llevaremos para otra sesión. Entonces, aquí vamos a hablar de una de las leyendas más importantes que es de las que más se puede desvariar y tiene muchas réplicas, muchas alternativas de la historia de Don Juan Manuel. Se dice que hace muchos años, la tradición nos dice que vivía en esta calle, hoy calle de Uruguay, en Uruguay número 94, un hombre muy rico que llegó de España, en donde en su casa quedaba precisamente atrás del convento de San Bernardo, que eso lo podemos ubicar justamente en la avenida Nueva de 20 de noviembre, que se abrió en 1940, para darle una entrada al centro histórico. Este hombre se llamaba Don Juan Manuel, y se hallaba casado con una mujer muy, muy guapa, pero era más guapa que virtuosa. Algunos dicen más virtuosa que bella. Tenía esas 2 grandes características. Pero este hombre, en medio de sus riquezas, y como tenía una esposa tan bella, poseía grandes prendas tan raras que las traían de Europa, y no se sentía feliz porque no podía como que satisfacerla. Entonces un día llega su sobrino, lo recogen, lo hospedan en la casa, pero este señor ya tenía muchas dudas. Él presentía y sabía que su esposa le era infiel. Entonces estaba muy triste, estaba realmente muy desequilibrado, no sabía qué pasaba con su esposa, vivía en una gran depresión, vivía en una gran angustia, lo consumía el fastidio de que lo desesperaba para hallar algún consuelo, y un día tuvo una gran idea de consagrarse a las prácticas religiosas, pero no del lado bueno, sino del lado malo. Sino una noche invoca al demonio, le dice al demonio que le quiere vender su alma, le quiere entregar su alma para que le ayude y pueda saber quién es la persona que le es infiel a su esposa. Entonces, ahorita nos va a dar la bienvenida al diablo. Hay que guardar un poquito la compostura, porque vamos a escuchar un estruendo, se nos va a presentar el diablo. Entonces, por favor, ahorita tengan cuidado de la bienvenida. Estamos en la calle de Uruguay número 90, pero la esquina empieza desde el 94. Entonces, esta gran persona vivía en este lugar, era uno de los grandes edificios palaciegos. Hoy en día cabe señalar que es un hostal de muy buena hechura, grandes, realmente no es caro, valga el comercial, es una muy buena opción para los extranjeros. Entonces, de repente en esta casa de don Juan Manuel, el diablo acudió a él y le solicitó y le ordenó que saliera de su casa a las 11 de la noche para tratar de echar a andar ese conjuro. Entonces estamos ahorita en la casa de don Manuel, y así como se nos va a aparecer el demonio, se le apareció a él después de que lo invocó para entregarle su alma. Se le proporcionaba el medio para descubrir al que creía lo estaba deshonrando, es decir, a quien que le estaba siendo infiel su esposa. Entonces, este es el patio central. Ahí tenemos unas columnas, unos barandales que forman parte del hostal. Esos candelabros se dicen que son originales. Consta de 5 pisos. En cada uno de los entrepisos están las habitaciones. Es como que la parte actual, esa fuente muy del estilo, muy de la que podemos ver en el Sambor de los Azulejos, o como podemos ver en Calimaya, muy del estilo de las casas palaciegas. Y en el otro extremo hay unas terrazas, está todos los elementos de lo que es
este gran hostal. Y ahorita que nos reciba el demonio, vamos a seguir platicando sobre la leyenda de qué sucedió y qué es lo que tenía que hacer todos los días a las 11 de la noche. En este lugar se dice que noche tras noche, a las 11 de la noche, siempre amanecía alguien muerto en la calle de Uruguay. Pero vamos a enterarnos por qué sucedió eso, como les digo, una vez que el demonio nos dé la bienvenida. Este señor, don Juan Manuel Don Cosío, su esposa se llamaba Mariana de Laguna, que era hija de un minero zacatecano muy rico, y ambos empezaron a vivir justamente en esta casa, muy próxima, que estaba cerca de la casa del virrey. Bueno, así se le presentó a don Juan Manuel, y aquí es una de las frases más típicas y más recordadas por los cronistas, ya que le dijo, ok, vas a saber tú quién fue el que le está haciendo infiel a tu esposa. Entonces la encomienda fue a don Juan que tenía que obedecer noche con noche, salía de su casa, bajaba las escaleras que vimos nosotros, atravesaba el patio, cruzaba el San Juan, del Labros, abría la puerta, y lo que tenía que hacer era todos los días a las 11 de la noche, persona que sorprendía pasando, le agarraba un cuchillo y le decía, perdone, usarse, ¿qué horas son? Entonces la persona le contestaba, las 11. Dichoso Ursase que sabe la hora en que va a morir, en que la hora que muere. Entonces todas las noches hacía la misma pregunta, preguntaba la hora y le decían las 11. Dichoso que usted sabe a la hora en que va a morir. Entonces todos los días hacía lo mismo. Hubo un día en que ya se sentía aliviado, dijo, por fin ya maté a aquel que le está poniendo el cuerno a mi esposa, como la del demonio. Y resulta que un día de esos, súper sorprendido, se dio cuenta que el que amaneció muerto en la casa no era una persona normal del pueblo, era su sobrino al que realmente quería mucho. Entonces quedó muy sorprendido que aparentemente él pensó y asumió que el que era infiel con la esposa era el sobrino. Al final el sobrino fue el que lo mató, pero realmente no sabemos quién era el infiel que estaba con la esposa, pero bueno, al final lo que bien sabemos, que a través de ese puñal que brillaba en las tinieblas y que pudo matar fue al sobrino. Y eso se dio ahí, en la calle de Uruguay número 94. Vamos a regresar a otro de los lugares más típicos de la Ciudad de México, donde durante algún tiempo fue el centro financiero de la Ciudad de México, un lugar donde se encuentra el reloj otomano regalado a México en la época del Porfiriato para enlazar lazos. Y es en esta esquina, muy típica, donde estaba el colegio de señoritas y donde surgió una de las historias más interesantes. La segunda cantina más antigua que hoy está en la Ciudad de México, que es el Gallo de Oro. Vamos a ubicarnos que en 1874, 2 años después de la fundación de la Peninsular, en esta pequeña plaza del Colegio de las Niñas, se colocaban letrados, gente influyente, y esa cantina que estamos viendo en la esquina tuvo una gran visión. Se dio cuenta que en esta esquina donde está el reloj, se colocaba mucha gente bohemia para iniciar esas noches de juerga. Se colocaban a una hora de la noche, no tan lejana, no tan de madrugada, y se dieron cuenta que los del Gallo de Oro, esos mismos bohemios, regresaban en la madrugada a esa misma plaza. Entonces hubo un gran acierto, decidieron ampliar el horario de la cantina para que cuando estos bohemios llegaran a este lugar, pues ingresaran a la cantina y siguieran tomando. Entonces el Gallo de Oro aprovechó lo que es la flexibilidad del horario, ¿no? Sitio favorito de los trasnochadores, y esta zona en su momento fue el corazón del Centro Financiero de México. Hoy ubicamos a la Bolsa Mexicana de Valores, Nacional Financiera, en avenidas enigmáticas de México como Reforma e Insurgentes. Pero es en este lugar, en Venustiano Carranza, donde se concentraba lo que era el Banco de Comercio, el Banco de Londres y México,
la Bolsa de Valores y Nacional Financiera. Entonces, estos grandes empleados bancarios se reunían justamente en esa plaza para irse de noches bohemias, y el Gallo de Oro aprovechó esa flexibilidad para abrir sus puertas. También ahí en el Gallo de Oro, Justo Sierra y Guillermo Prieto acudían para comer y tomar algunas bebidas. También es en ese lugar donde, después de salir de Lecumberri, uno de los famosos asesinos llamado el estrangulador de Tacuba, se dice, recordando el vodka, que tomaba justamente ese vodka en el Gallo de Oro después de haber salido de Lecumberri. Y aquí estamos en Venustiano Carranza, número 1941. ¿Pero qué tiene que ver ese edificio de 340 metros? Ya con algunos vidrios rotos, hay alguna accesoria, compran acciones, algunas joyas, donde venden tacos de canasta, un edificio de 1913. Pues aquí nace otra leyenda, que es la aparición de Venustiano Carranza, 1941. De 4 pisos, de 4 plantas, este edificio totalmente roto. Entonces, la historia nos dicen y aseguran que en este lugar vivió una familia afrancesada de la época del Porfiriato, que ustedes cuando van caminando, realmente pueden percibir ciertas sensaciones, algunas sombras, y es inevitable ver el reflejo de cómo estos grandes movimientos medios engañosos se van acercando y se van alejando. Es decir, que aquí hay un juego de sombras muy peculiar, y algunos dicen que ese grafiti que estamos viendo, justamente en el costado donde está ese edificio, ese estacionamiento público, dicen que ese grafiti fue pintado para apaciguar el espíritu que de ahí se percibe. Entonces, simplemente es la historia oral de que ustedes cuando van pasando, ese juego de sombras entre el adoquín, los edificios caprichosos y algunos árboles y algunas percepciones un poquito extrañas, se dice que ese juego, esos movimientos se perciben justamente aquí. Y aquí se le conoce como la aparición de la calle de Venustiano Carranza en el número 41. Ya estamos casi al final de llegar a de este pequeño tour de historias y leyendas, que como les dije es el primero, y nos vamos a ir justamente al sur de la ciudad, lo que se encuentra el ex convento de San Jerónimo, donde estuvo Sor Juana Inés de la Cruz. Y aquí hay una historia muy curiosa y que ahorita la vamos a ver una vez que lleguemos a la plaza, ya la cerrada de San Jacinto, digo de San Jerónimo, perdón. Entonces vean cómo es la arquitectura. Sabemos que el centro histórico es una arquitectura muy ecléctica. Vemos un edificio totalmente de la época del Porfiriato, luego uno de los 40 y muy art deco, luego algo neocolonial. Sabemos que los terremotos han ido cambiando mucho lo que es la arquitectura del centro histórico. Y aquí llegamos justamente a San Jerónimo. ¿Pero qué tiene de historia? ¿Qué nos va a presentar aquí Sor Juana? Ella no nos va a presentar nada, simplemente nos vamos a colocar frente a la plaza para platicar rápidamente una de las leyendas de la estatua viviente de Sor Juana. Cabe señalar que esta historia surgió de los mismos estudiantes. Algunos de ellos se han mantenido en el anonimato como para no desvariar y poder alterar lo que es el matriculado del claustro de Sor Juana. Esa leyenda urbana que cuentan los alumnos, como les dije, ellos relatan y son puros rumores en este callejón de San Jerónimo que estamos viendo justo a nosotros. Cabe señalar que la gente aquí también es medio, un poquito, no es muy seguro en horas de la noche, sí vale la pena tener cuidado. Desgraciadamente, luego sí se pueden a tomar, fumar droga y demás en esta pequeña pazuela, pero no por estar cerca de una iglesia nos produce tranquilidad, al revés, está un poquito escondido. Pero ahorita que nos vayamos, lo que era la entrada principal de la iglesia, vean, un convento de mujeres, la entrada principal estaba de un costado. Y ahorita que nos volteemos, vamos a ver la estatua que finge, ¿por qué? Porque se mueve cuando uno camina por sus territorios. Se dice que cuando se acerca uno, empieza a mover sus dedos, se escucha un leve chasquido, como si una canica retumbara por el concreto. Parece que el sonido viniera de lejos, como si rebotara en los muros. Entonces podemos ver sus dedos largos. Ahorita que nos acerquemos a la escultura, dicen que el aire en este lugar, cuando les quedamos viendo mucho tiempo, que el aire se vuelve pesado,
que también es difícil respirar y el pulso va aumentando poco a poco hasta que el pecho se convierte en un sube y baja de ansiedades. Entonces, a que nos pongamos de frente, vamos a escuchar cómo retumban los dedos, mientras sigue el chasquido de Sor Juana y sus largos, largos dedos, los cuales son esos dígitos totalmente deformes, truenan uno por otro. Entonces ahorita nos vamos a volver a acercar un poquito para tratar de escuchar cómo parecen canicas. Escuchen el ruido de cómo truenan los dedos. La estatua viviente de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Si oyeron cómo tronó los dedos? Realmente estos no son efectos especiales. Me sucedió a mí, estando ahí enfrente, tronó los dedos largos, largos, totalmente deformes, vean. Simplemente es una historia que los mismos estudiantes, cual curiosos son, del claustro de Sor Juana, nos dicen que es la estatua viviente de Sor Juana Inés de la Cruz. Pues ya estaríamos llegando a lo que es al final de este primer recorrido de algunas historias y de leyendas del centro histórico. Cabe señalar que son 668 cuadras, más de 1,300 edificios, y nos llevarían muchos recorridos para tratar de conocer leyendas como la del día de hoy. La mujer errada, la de don Juan Manuel, la de Sor Juana Inés de la Cruz y de las dos monjas que hablamos al inicio. Pues muchas gracias y ahorita activamos micrófono para seguir con la plática y cerrar el recorrido del día de hoy. Muchas gracias y ahorita nos vemos.